Partiendo del cuadro de distribución de alumbrado, vamos a hacer los dos planos correspondientes, o dos planos más, correspondientes a los circuitos de alumbrado. El primero de los planos, bueno, en el plano de distribución del alumbrado o de la iluminación, lo que es importante es que tengamos colocadas o puestas todas las distancias que existen entre luminarias. Importante. La forma en que íbamos a distribuir la iluminación dentro del polígono residencial era mediante tres líneas, que partiendo del cuadro de protección y mando eran las siguientes. La primera era este ramal, que vamos a denominar circuito 1, que viene por aquí, ¿vale? Hasta la lámpara 13. Luego había otro circuito, que era el correspondiente a este ramal, que viene por aquí, y viene por esta parte de la acera. Se mete dentro de la redonda esta. Y su última luminaria, la luminaria para mí 35. Y luego había otro ramal, que era este, y se venía por aquí. ¿Vale? Era este. Y terminaba aquí, en la luminaria 24. Yo había puesto, después lo podemos ver, cada una de un color para poder distinguirla. ¿Cómo vamos a hacer la distribución eléctrica de este polígono residencial en cuanto a la iluminación? Bueno, pues lo que vamos a hacer van a ser esos tres circuitos, van a ser tres líneas trifásicas. El problema que suele tener la iluminación es que la distancia que hay desde el punto de origen hasta, por ejemplo, en este caso, hasta el final, es mucha. Prácticamente estos son cerca de medio kilómetro. Entonces, si la hiciéramos en monofásica, lo más seguro que sí, íbamos a sobrepasar con mucho la caída de tensión posible, con lo cual iba a hacer que la sección de la línea fuera muy grande y eso no es necesario. Tengo que deciros que la caída de tensión máxima que tiene que haber son el 3%. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir repartiendo las luminarias por fases. Es decir, la primera lámpara tendría, por ejemplo, fase R. Es decir, sería unirla, sus dos extremos, a fase R y a neutro. La siguiente, la de 3, sería S y neutro, T y neutro, y vamos repitiendo la secuencia de RST. Con lo cual, cuando nosotros hagamos los cálculos, podemos simplemente fijarnos en la línea o en la fase que tenga la luminaria más alejada. Si esta fuera, por ejemplo, la T, pues entonces haríamos el cálculo solamente considerando las lámparas de la T. Bueno, pues entonces vamos a hacer tres líneas puestas dispuestas de esa forma, poniendo las luminarias por fase. De este plano tenemos que sacar un plano de líneas de las líneas de las luminarias. Bueno, pues en este plano lo que hemos hecho ha sido sacar los circuitos de forma independiente, pero sin embargo conservando su forma. Ahora veremos cómo se hace. Como vamos marcando ya a qué fase pertenece cada luminaria, ¿veis? Fase R, ST, RST y así sucesivamente, ¿vale? Para todos los circuitos. Para este circuito exactamente lo mismo, ¿vale? Y para este circuito lo mismo. Observa que hemos puesto que parte del cuadro de protección y mando cada uno de ellos, aunque realmente eso es el mismo, pero lo marcamos así para que se vea perfectamente. ¿Cómo he hecho este plano? De la siguiente forma. Si nos vamos a AutoCAD, los modelos, si nos vamos al plano del modelo, lo que hacemos es lo siguiente. Quitamos la capa de zonas verdes y la de la planta del polígono y se nos queda ya el plano limpio, sin las zonas verdes y sin nada. Y ahora lo que hacemos es copiar cada una de las líneas y ponerlas aquí separadas, ¿vale? Para que se puedan trabajar bien y se puedan ver bien. Y nos vamos y hacemos el plano que hemos visto de A3. Y dicho esto, ahora lo que hacemos es el de las líneas de... Perdón, el del cuadro de protección y mando del polígono. El plano de cuadro de protección y mando del polígono es el siguiente, que vamos a verlo. En principio tenemos las tres líneas con todas las luminarias y sus distancias y la distribución que vamos teniendo nosotros, la secuencia que vamos teniendo nosotros de fases, la RST y así sucesivamente, ¿vale? Está pues para el circuito 1, para el circuito 2 y para el circuito 3. Cuadro de protección y mando es el siguiente. Partimos de una acometida que viene del centro de transformación
con un equipo de medida, el fusible reglamentario, y entramos al cuadro mediante un IGA, ¿vale? Nos encontramos lo que es un reductor de flujo inicialmente. Ese reductor de flujo lo que va a hacer es que va a reducir, cuando se le indique, digamos de alguna forma, va a reducir la tensión que tienen las líneas de alimentación de las lámparas, ¿vale? Y entonces eso va a hacer que reduzca la iluminación de las propias lámparas. Eso se hace porque tiene un ahorro energético, y entonces en las horas en las que menos necesarias son las lámparas iluminando porque no hay gente transitando o cualquier otra circunstancia, pues se le baja la iluminación a unas determinadas horas. También tienen lo que es un descargador de sobretensión, porque en el reglamento de la instrucción 9 indica que la línea de alumbrado público tiene que tener un descargador por si hay alguna caída de rayo o lo que sea que no le afecta a la lámpara. Y luego ya posteriormente lo que tiene son una protección diferencial y una protección magnetotécnica por cada una de las líneas. Llevan un contactor trifásico porque estos contactores en cada una de las líneas trifásicas están conectadas a un reloj astronómico, o lo que es un programador, a fin de cuentas, que lo que hace es que conecta las lámparas pues, a determinada hora y las desconecta a determinada hora, ¿vale? Eso lo hace este programador. Y por otra parte, ese programador también lo que está haciendo es que a determinada hora entre en funcionamiento el reductor de flujo. Vale, pues eso sería, digamos, el cuadro de protección y mando. Y luego lo que tenemos es el cálculo precisamente de la longitud de la línea, importante para hacer el presupuesto, la potencia de las líneas, la intensidad que consume de la línea y la caída de tensión de cada una de las fases, ¿no? Observad que yo lo que hago es que en el circuito 1 pongo la fase más desfavorable, que es la T, que es la que va más alejada. El del circuito 2 es la fase S, ¿vale? Está aquí. Y el del circuito 3 es la fase T, ¿vale? La tengo aquí. Vamos a ver cómo lo he hecho en un ejemplo. Bueno, voy a preparar esta tabla, ¿vale? Donde va distribuyéndose RST, la más desfavorable mía es la R. Entonces aquí lo que tendría yo, ya he hecho parte, voy a partir de una luminaria de 250 vatios de vapor de sodio de alta presión, o sea, una lámpara de descarga. La sección del conductor la voy a coger, por ejemplo, en principio de 16 milímetros en cobre. Las luminarias que me están en la fase R son la luminaria 1, 4, 7 y 10. He considerado la distancia entre luminarias son 50 metros, con lo cual tengo la primera 50 metros, la siguiente 150, 150 y 150, porque son 3, ¿no? Entre R y R, entre esta R y esta R son 50, 50 y 50. La distancia al origen se hacía, la primera se copiaba y la siguiente lo que hacíamos era a esta le sumábamos esta. Eso lo hacíamos simplemente cogiendo la anterior, la de 5, más esta, que es la C6, ¿vale? Siempre estamos sumando esto. Vale, y los momentos simplemente será la multiplicación de, en este caso, la distancia al origen por los 250, ¿vale? Es importante cuando arrastremos eso, que los 250 nos permanezcan fijos. Entonces eso lo hacemos poniendo la celda que queremos dejar fijo, particularmente la de los 250, anteponiéndole dólar tanto a la C como dólar al 2, porque está en la celda C2. Cuando arrastremos, C2 al arrastrar no se va a convertir en C3, sino que va a seguir manteniéndose C2, porque nosotros siempre queremos que esté apuntando a los 250 vatios, ¿vale? Se mantiene C2, ¿vale? La longitud, importante, sería la suma de todo esto. Simplemente cogemos la fórmula, suma, bueno, ya está hecho ahí. La potencia por fase, es importante que sea por fase, porque estamos solamente considerando aquí ahora mismo la fase R. Lo que pasa que en trifásica sería tres veces esta potencia, a fin de cuentas, ¿vale? La potencia total, digamos, de ese circuito número 1. Bueno, pues hay que mayorarlo por 1,8, porque según también la instrucción 9 del reglamento de baja tensión, dice que cuando las lámparas son de descarga, hay que multiplicar su potencia por 1,8. Y el coseno de phi no hay que ponerlo, porque dice que el coseno de phi tiene que ser mayor que 0,9. Estas lámparas todas suelen llevar lo que sea un circuito de corrección de potencia, o sea, unos condensadores para la corrección de potencia, y suele aproximarse a 1, con lo cual no lo vamos a poner. La potencia ya entonces, o sea, la suma de todas las lámparas, con lo cual podemos hacer la suma de las lámparas que tenemos. Aquí hemos puesto algunas lámparas podrían tener, en algunos casos, 2 lámparas, pero no es el caso. Bueno,
Pues ya sabes que son 1800 vatios por fase. La intensidad de la fase será igual 30. Vale. Son 7,8 amperios. Y la caída de tensión, el sumatorio de P por L, que es todo lo que tenemos aquí. Ponemos el 2 dividido entre 56 por, hay que poner paréntesis para que nos coja todo multiplicado perfectamente, por la sección y por 230. Vale, esto serían, lo que da aquí son voltios, son 3,8, pero para hacerlo en tanto por ciento, como estamos en una tensión de 230, dijimos que lo que hacíamos era que dividíamos por 2,3, dividido entre 2,3. Vale. Entonces del 1,68%, ¿vale? Esta es la forma de poder hacer las tablas que hemos dicho. Ya podemos variar la potencia de luminaria, o podemos variar la sección del conductor, o podemos variar las longitudes que existen entre luminarias, que esta tabla siempre va a estar dando la solución. Para hacer los otros circuitos, lo único que hacer es simplemente un copia y pega y variar simplemente, bueno, pues las luminarias, las fases y las distancias que vamos teniendo. Es importante que en los planos, para que estén como que están correctos, están perfectamente puestas todas las luminarias, perfectamente alineadas, perfectamente las distancias puestas, los colores, que funcionen las capas, que el circuito de la línea de alumbrado esté correctamente separado y bien puesto, que tengan todas puestas sus fases, como podéis empezar con la que queráis, no tiene que ser exactamente igual que esta, ni mucho menos, y que las tablas estén perfectamente funcionando, ¿vale? Que esté bien hecho también el cuadro de protección y mando, que vosotros aprendáis de este cuadro de protección y mando cómo funciona, las líneas puestas, las caídas de tensión puestas. Bueno, observad que también esté bastante bien alineado. Fijaros cómo están los planos aquí distribuidos en el modelo, perfectamente alineados, ¿vale? No están perdidos en absoluto, están todos alineados, ¿vale? Tiene una estructura coherente. Bueno, todos los planos que aquí os he estado yo puesto son planos en A3, eso es importante. Y todos llevan, si habéis observado, su cajetín, el número y la escala. No se puede olvidar nada de eso.